Y esta es una entrevista que te diría que hace mínimo 3 meses yo quiero tener y que quiero instalar de a poco. Buscada, una entrevista. Es una entrevista buscada y viste que deseada. las cosas de la vida te van haciendo aprender distintas cuestiones y a medida que te van pasando ciertas cosas, uno va aprendiendo. Lamentablemente a veces bien, lamentablemente a veces mal. Y cuando digo lamentablemente es porque uno no desea pasarlas, pero así es cuando aprende y toma un poquito de dimensión de las cuestiones que hay. Por eso la vida me la puso enfrente y yo la chupé y la traje. Y si todo sale bien, la vamos a ver una vez por semana. Así que miren lo que les digo. Así que le damos la bienvenida a Mercedes Guerreiro. Como Ronaldinho. Y lo dijo mal. ¿Viste? Y me dijo que lo practiqué. ¿Cómo es? Guerreirinho. 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 Ah, ¿viste? Guerreirinho. Me pasé toda la vida deletreándolo para que no lo escriban mal, así que imagínate. Y sí, pero va a ser el karma de tu vida. Voy a seguir haciéndolo toda mi vida. Y es psicóloga, eso es lo más loco. Así que le damos la bienvenida y gracias. En base a esto le decimos que hoy es la semana del parto respetado. ¿Sí? Entonces por eso la traemos a ella porque convengamos que es especializada en esto. Algo que en los psicólogos todavía no está muy instalado, entonces por ello Guerreirinho se pone en guerrera y empieza a instalar este tema que a mí me fascina y que no entiendo nada y por eso soy todo oídos. Bienvenido sea. Sí, en realidad dicen que hay que transformarse como en un paciente experto en estos temas porque hay que informarse bastante para poder empezar a tomar decisiones más conscientes y comprometidas, ¿no? Con el nacimiento de nuestros hijos, que, digamos, quienes buscamos esos nacimientos son muy deseados y muy anhelados, ¿no? Entonces una mujer sueña siempre con ese momento, con esas cosas y termina convirtiéndose muchas veces en una pesadilla. Y capaz que uno piensa que es una exageración, pero uno está 9 meses esperando ese momento. Ese momento de conocer la cara de tu hijo, ese momento de se dará parto natural, será un caos como yo quería caos, que se rompa la bolsa y que pase y me terminaron internando y terminé después de 9 horas de trabajo de parto, cesárea. Y decís, estuve 9 horas. Y claro, y termina en ese garrón. Y decís, ¿qué hice mal? Yo no hice mal, yo prioricé la vida de mi hijo. Pero los médicos, y ahí... ¿Qué? ¿Se facturó doble? Y se facturó doble, ahí está. Pero el negocio detrás de todo esto, y cuando vos decís negocio muchas veces es el tema este de priorizar la vida. Y cuando digo la vida, digo la vida del bebé, digo la vida de la madre, porque muchas veces la mujer es violada en este tipo de cosas, porque violan tu cuerpo y no respetan el trabajo natural que debería de ser para justamente tener que facturar respecto a la anestesióloga, la instrumentadora, la partera. Sí, por eso cuando hablas de esto de la violación, en realidad dentro de la ley de violencia se ha instalado la violencia obstétrica como una de las tipificaciones de violencia, ¿no? Esto de todas las acciones y los comportamientos del personal de salud sobre el cuerpo de la mujer, que las mujeres lo sentimos como violaciones a nuestra intimidad. Digo, a veces uno escucha escenas que relatan mujeres o pacientes, incluso en consultorio, muchas veces generalmente llega después una escena de estrés postraumático al consultorio después de un parto, y escuchás cómo han quedado desnudas frente a todo el personal de salud y personas muy pudorosas. Eso lo viven como una violación. Es terrible. El cuerpo del pueblo. Y tiene efectos después en la sexualidad. Pero vos decís violación. Es una violación. Es una violación. Ustedes, chicos, piensen esto. Cuando te hacen la dilatación, vamos a lo burdo. Te meten los dedos. Y al meterte los dedos para saber la dilatación que tenés, muchas veces no dilatás. Y por eso te meten en el suero un montón de antibióticos y un montón de cosas para hacerlo, para romper con lo natural, porque el cuerpo dilata cuando está preparado, cuando el bebé baja. Sí, cuando hay un montón de condiciones del ambiente que, digamos, favorecen el desarrollo. Yo siempre traslado la escena del parto a la escena de las relaciones sexuales. Cuando nosotros tenemos relaciones sexuales necesitamos un ambiente de calidez, un ambiente de intimidad, un ambiente de luz baja, un ambiente de que nadie esté abriendo puertas y cerrando puertas, de que nadie esté observándome. Digo, eso trasladémoslo al parto, y las mujeres, el parto como hecho de la sexualidad de la mujer necesita todas esas condiciones,
¿no? Si no, no se va a relajar. Si no, no se va a relajar y no se va a generar la segregación de una hormona que vos me podés ayudar, seguramente. La oxitocina. Que tiene que ver con el cóctel de la oxitocina, que es la hormona del amor, que la segregamos en el parto, en las relaciones sexuales y en la lactancia. Es un continuum, ¿no? Es las relaciones sexuales, el parto y después voy a amamantar a mi bebé. Para todo eso necesito oxitocina. Y si no está segregada naturalmente, que es esto de que cuando el bebé manda la señal adentro de la panza, le indica a la mamá que tiene que, y al útero, que tiene que empezar con un montón de movimientos para poder salir, y nos envían por vía oxitocina sintética, es un trabajo de parto simulado, ¿no? Autogenerado de afuera. Perdón, antinatural. Y muy probablemente, cuando empiezan esas cadenas de intervenciones, digo, oxitocina sintética, después rotura artificial de membrana, después tactos reiterados para ver cómo bolsa, todo. Esa mujer en su cuerpo es totalmente vulnerada, ¿no? Es un parto traumático, inclusive para el propio bebé. Sí, quizás en lo inmediato, por lo general, cuando uno revisa algunos estudios que han encuestado a mujeres en el inmediato, la mujer al tener un hijo sano, por lo general lo que responde es que su experiencia fue satisfactoria. Pero si revisamos la experiencia un tiempo después, estas encuestas por lo general acá en nuestro país no están no hay mucha investigación en el tema, por eso está bueno, desde la psicología perinatal lo vamos a empezar a hacer. Cuando uno revisa la experiencia un tiempo después, se encuentra con que existen síntomas o signos de estrés postraumático. Sí, y depresión. Y depresión postparto, que digamos es uno de los cuadros más graves. Acá es muy difícil este tipo de estudios porque se hacen a veces inclusive sobre el seguimiento del bebé, y acá hay un pobre seguimiento del bebé neonatal. Ni hablar. Bueno, eso es cierto. Hay un mito que es para acompañar lo que vos decías, que después se comprobó que era las mujeres no se acordaban del dolor en el momento del parto natural. En realidad no es que no se acordaban del dolor, sino que era tanta la felicidad que tenían después de tener al nene en sus brazos, que era el único momento que registraban. Años después seguían aún sin poder registrar o de acordarse cuánto malestar habían tenido en el momento del parto natural. Pero no es que se olvidaban porque sí, sino que elegían registrar el momento del nene en sus brazos. Tal cual. Tal cual. Y en base ahí a eso, ahora vuelvo con un tema del dolor. En base a eso también empiezo en la dilatación manual que te hacen, que muchas veces te terminan generando roturas, te terminan lastimando, te terminan desgarrando una zona que es tan sensible para la mujer, y que muchas veces eso hace que después no vuelvas a hacer pis bien en tu vida, porque tenés pérdidas. Desde eso hasta el tema de la sexualidad, de lo que tiene que ver con el retomar relaciones sexuales, es muy, muy complejo. Es una de las grandes consecuencias, digamos, todo lo que tiene que ver con la fisiología del aparato urinario, digamos, y la fisiología de las relaciones, ¿sí? Quiero volver a algo que decía al respecto del dolor y diferenciar quizás el dolor que se genera cuando un parto es inducido y el dolor de un parto que se atraviesa de acuerdo a la fisiología. Cuando un parto es inducido con oxitocina sintética, las contracciones se producen como como con un ritmo muy intenso, y no hay quizás tiempo de recuperación ni de la mamá ni del bebé. Por eso muy generalmente, y esto lo tomo con pinzas, yo soy psicóloga, voy a hablar un poco de fisiología porque sé del tema, pero no me especializo, digamos, esto podría hablar mejor una obstétrica o un obstetra. Cuando ese bebé recibe un cóctel tan intenso de oxitocina, es muy probable que bajen sus pulsaciones, y esto derive en una bradicardia del bebé y derive en una cesárea. Digo, cómo es esa intervención, y los dolores de esas contracciones son muchísimo más intensos. Claro. En cambio, el dolor de las contracciones, digamos, generadas por la oxitocina habitual, la que segregamos nosotros, es un dolor que nos da tiempo para recuperarnos, un dolor intenso, nos da tiempo para recuperarnos, para tolerar la otra contracción. Son los tiempos propios del cuerpo de la mujer que está preparado para el útero. El parto respetado es respetar los tiempos de la fisiología. Tal cual. No es aparte de respetar a la mujer en su individualidad, tratarla amablemente y demás, tiene que ver con respetar los cuerpos de los tiempos de la fisiología, que para una mujer son unos tiempos y para otra mujer son otros. Tal cual, y para el bebé es otro. Una de las cosas que a mí me explicaban cuando estaba embarazada es que estar de 41 semanas no significa que el bebé esté de 41 semanas. Claro. Porque quizás uno lo cuenta desde la fecha de la última menstruación. Entonces ahí sí, llegaste a las 41 semanas, pero quizás no, en el momento de la última menstruación no fue cuando quedaste embarazada 15 días después. Entonces eso significa que tenés 15, o sea, que es 41 semanas
tuyas, más 15 o más lo que sea. Entonces quizás el bebé todavía no está desarrollado para todo esto. Y otro punto que lo más importante es que mande la señal de nacer, o sea, esto de que los bebés eligen cuándo nacer, ¿no? Cuando nosotros tenemos un parto inducido con una dilatación. Sí, por supuesto que sí. Sí. Y otras cuestiones, en tiempos de cavernas, ¿sí? No existía todo esto, y las mujeres iban y parían igual, y estaban bien igual, y los bebés no se morían. Y otra cuestión más es que en Alemania, por ejemplo, me contaba una amiga, están prohibidas las cesáreas. Se hace una sola cesárea en todo el embarazo, porque dice que puede adelantar el parto y al mismo tiempo generarle cáncer al bebé. Y después, por otra parte, también están prohibidas las cesáreas, porque dice que solamente se hacen cuestiones de riesgo de la madre o del bebé. Si no, están prohibidas. Lo que pasa es que nuestro índice de cesáreas es muy alto. Y ahí se debe a un factor que quiero introducir en un rato en la charla, pero acá el estrés que genera, no para la embarazada, voy a hablar para todo el entorno, el estrés que se genera en torno al nacimiento de un bebé es muy grande acá en Argentina. Es como que se lo quiere apurar. No se pareciera, digo, no es que sea mi opinión, que en Argentina no se puede tolerar que una embarazada esté una semana para parir. Estoy hablando mal a propósito, porque ¿cuándo es la fecha? El 15. Y pues ya estamos a 20. ¿Y cuál es el problema? Porque te queman el cerebro con las lunas, y ahora con las redes sociales también, ¿no? Con esto de la me llega un lluvia. mensajito ahí, pero te vas a pasar de parto. Claro. No, el daño psicológico que te hace. Justo el lema de este año tiene que ver con todos los años, en realidad la Semana Mundial por el Parto Respetado inicia en Francia, la Alianza Francesa por el Nacimiento Respetado, a partir del 2003. Inicia la semana con un lema. El lema de este año es menos intervenciones, en realidad es menos interferencias, nosotros lo traducimos como menos intervenciones, más cuidados. Y en realidad nosotros, desde la psicología perinatal, que es, digamos, más en lo que yo me he formado, tiene que ver, más allá de las intervenciones médicas y técnicas, digamos, del parto, pensar en estas intervenciones que tienen que ver con el discurso, con las frases, con el apuro de los otros, ¿no? Con esto de lo social, como de alguna manera nos va como apretando y nos va pidiendo que paramos cuando en realidad todavía no es el momento. Además siempre me gusta pensar en los más vulnerables, en las personas que no tienen tanto conocimiento, que no tienen allegados. Entonces de repente una chica de 19 años, 18 años que le preguntan, ¿y para cuándo? Y tenía fecha para el lunes, pero estamos a miércoles, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Sentís al bebé? ¿Sentís al bebé moverse? Preguntas que... Y vos capaz que hace una hora no lo sentís y decís, no, ¿qué pasó? Digo, estas intervenciones que incluso a veces en la ecografía, en las últimas, te dice el ecógrafo, por ejemplo, viene re grande. El viene re grande, no sabemos lo que se traduce en el psiquismo de esa mujer, ¿no? Porque, digo, ¿cómo impacta emocionalmente en la mujer que diga, bueno, viene re grande y yo soy re chiquitita? Pero claro, eso es. Dice, no, pero tu contextura física está y demás. Yo no quiero personalizar, pero es inevitable en este tipo de cosas. Voy a tratar de hacerlo lo menos posible. Es imposible. Pero cuando hablamos de partos, las mujeres siempre nos vamos a remitir. Viene de 4 kilos. Sí, sabiendo que las ecografías tienen un margen de error. Claro, ¿no? pero me decía 4 kilos. Bueno, yo se los contaba a ustedes. 3 kilos 800 mínimo, entonces calculabas que viene 250 por semana y qué sé yo, y que si sale ¿te imaginabas que kilos, te ibas a parir un chico de 5 kilos? Un elefante. Salió con 3. Ni hablar de los malos chistes que a veces suele tener el personal de salud. Ni hablar de esos malos chistes. No, por eso el cuidado emocional de las mujeres madres cuando vamos al hospital o a la clínica a parir. El cuidado emocional no es solamente esto de que podamos ofrecerle un ambiente tranquilo y acompañarla, sino de cuidar nuestras palabras, ¿no? Llega una mujer, no sé, pienso en relatos de parto, llega una mujer con pérdidas y que la administrativa que la recibe pueda calmarla, cuando en realidad hay veces que no le dice nada, ¿no? O incluso hasta la seriedad del personal médico nos transmite mucho miedo, ¿no? El que le podemos decir, bueno, en un ratito ya vamos a saber qué te está pasando, la calma a la mujer. Lo mismo que en el momento de parto. Quienes hemos entrado a nuestra cesárea solas, porque en alguna época esto pasaba y no hace mucho tiempo, nos hemos encontrado con anestesistas que quizás nos consolaban y otros que quizás nos decían, pará de llorar, que vas a ver, es el nacimiento de tu hijo y estás llorando. Y bueno, y sí, estoy llorando porque
triste porque quería estar acompañada en este momento, sí, ¿no? o quería Esto de estar no pariendo validar, natural, o sea, no claro, quería estar en eso. Yo cuando me dijeron no, que vaya a cesárea me puse a llorar. Además, Me puse a llorar sí. de la angustia. Además, a mí que a veces me toca estar de los dos lados del mostrador, digo, yo entiendo a unos porque esos unos no pueden entender al otro. El que va como paciente no tiene empatía. la obligación de saber. No. No. Entonces, ahora que el No. personal de salud considere que no es una urgencia, lo entiendo. Ahora transmitíselo. Sí, es porque el cuando- derecho a la información. Porque cuando la Sí. mujer empezó con su trabajo de parto, lo único que categoriza el personal de salud es que no corre riesgo ni ella ni el bebé. Entonces, que espere. Claro. No, pero transmitir esa tranquilidad. Llevémosla a un lugar donde esté más Hay tranquila. mujeres que tuvieron el Totalmente. trabajo de parto durante días. Sí. Estuvieron con parto seco que durante horas. El bebé puede sobrevivir en la panza con la bolsa rota. Ujú. Y eso no Sí. te lo dicen. Dicen, no, No. te rompiste bolsa o te rompimos la bolsa, entonces eso hace que el bebé caiga cuando cae, quizás no se Sí. posiciona bien, entonces eso hace que directamente al no estar bien posicionado tenés que ir a cesárea. Entonces, Sí, y los riesgos también de la rotura artificial de membranas, Claro. que bueno, que es una protección para el bebé. Entonces, cuando se desencadena cuando empiezan las contracciones y enseguida hay una rotura artificial de membranas, eso hace que el bebé también esté constantemente intentando en su trabajo de parto sin ese recubrimiento. Hay veces que bebés nacen enmantillados, no sé si saben lo que significa, No. que nacen los bebés con la bolsa de aguas intacta. O sea, los bebés Sí. pueden nacer con la bolsa intacta. Claro. ¿no? No es necesario la rotura artificial, a no ser, y esto siempre lo marcamos, a no ser que haya una patología, porque también el parto, en lo que respecta al parto respetado, también tenemos que hablar cuando el parto respetado viene con un embarazo o con un parto patológico. Claro. Que Ahí eso la también- situación cambia. la situación cambia, pero el parto respetado tiene que cumplirse. Claro. Se tiene que, digamos, si es una cesárea, porque está programada, porque hay una patología materna o hay una patología del bebé, se puede, en el quirófano, ir contándole a la mamá cómo están haciendo su bebé, cómo es, le pueden preguntar cómo se siente, ¿no? Digo, hay un montón de cosas que se pueden respetar aún siendo un embarazo o un parto patológico. Vos ¿no? sabés que yo me di cuenta recién cuando me mandaron a cesárea, ¿no? Yo pedía agua. Mm. No podía comer, entonces me daban caramelos como para de alguna manera calmar, porque obviamente estás en ayunas. Que ¿Vos en realidad estuviste en ayunas durante todo tu trabajo de parto? todo el trabajo de partos en ayunas, comí un poquito Bueno, de pero, caramelos y demás en el medio, pero no me dejaban comer, Claro. no me dejaban nada. Bueno, ese es el famoso por las dudas, porque en realidad si vos Ah. estás en un trabajo de parto absolutamente Natural y desencadenado demás. en forma fisiológica, vos podés comer y de hecho No me tenés dejaban que nada. comer y tomar, Y porque es si no, más, ¿cómo recuperás energías? No solo eso, sino que no me dejaban tomar agua. Entonces, cuando me mandan a cesárea, le dije a la partera, le digo, no me diste agua, por esto. Hija Claro. de puta, estuviste esperando que yo me vaya a cesárea todo este tiempo. Es Ahí que me di cuenta. ahí voy a meter un pequeño punto problemático en donde tengo que separar por el momento público de privado. Ajá. La atención en el público y la atención en el privado. La atención en el público a veces tiene urgencias que el público no puede contener. Por ahora lo saco de la discusión, por ahora. Lo que no implica que no se pueda respetar igual. Ahora, en el privado, donde todo se maneja por plata, Ujú. es más cómodo para los privados tener estipulados ya los tiempos en los que van a tener las cesáreas. Esta mañana tenemos la cesárea tuya y la de ella, a la Sí. tarde la tuya y la mía, Sí, y mañana entonces terminan ordenándote y traumatizando un evento que no Yo debería estuve ser prácticamente traumatizado. todo el día. Ese día, el día de nacimiento de mi hija, estuve todo el día en el hospital. Hubo un Hospital solo... o sanatorio. Estuve en el Instituto Médico Platense. Ahí va, Privado. privado. Privado, con obra social, una obra social muy importante, con OSDE, Sí, sí. Todo cubierto, todo. Pero ¿sabes cuál es la trampa? Todo cubierto, menos la partera y menos la No, instrumentadora. No pasa, esa no le pagan. Claro. Pero, y además te voy a enseñar la trampa. La trampa está en el que el parto natural no tiene contemplado cantidad de horas. Exacto. Claro, ¿no? Por Entonces supuesto. vos podés estar 1 hora en trabajo de parto o 20 Yo estuve horas. 9 horas con la que facturan partera, lo mismo. 9 horas con la partera. Llegó la obstetra, me hizo toc, 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 a cesárea. Le digo, pero me dice, no, hiciste todo lo que podías hacer, pero acá corre en riesgo la Es vida más- de tu hijo. Es más cómodo. Claro, y para cuando ellos. aparece ese Y miedo... estuviste 9 horas ahí, hiciste, no, pero vos lo llegaste y lo hiciste y qué sé yo, y yo venía pasada de 10 días de la fecha, venía con él. Claro, venía sí, con sí, otro, sí, había como un montón de variables que se iban sumando Y me para... puse a llorar, no, hiciste todo lo que podías hacer.
Pero, y no, claro, de última te agarramos, te abrimos, total no pasa nada y ni hablar los problemas que tenés después, los puntos. Sí, que todo esto impacta, a ver, más allá del impacto, más allá del impacto físico, que es clarísimo porque es una cirugía y porque tenés toda una recuperación, las consecuencias pueden, muchas veces llegan al impactar en el vínculo. O sea, nosotros sabemos que cuando nace el bebé, el mejor lugar donde tiene que estar es en el pecho de su mamá. En el caso de partos inducidos o que los bebés nacen con alguna dificultad, obviamente es necesario que vayan a una neo, irán porque hay una patología. Sí. Pero cuando no la hay, por lo general en la cesárea, lo que ocurre es que los bebés, porque nacen muchas veces por cesárea, digamos, el protocolo es que esté un tiempito en observación, por más que su apgar sea divino y por más que todos los controles estén fantásticos. Digo, el impacto que tiene el no estar en contacto con su mamá en esa primera hora de vida, que es lo que nosotros desde la psicología perinatal y desde un montón de estudios de la psicología se llama la hora sagrada, es esto, es el momento de la impronta, es el momento en que yo me voy a conocer con ese ser que estuvo adentro mío 9 meses y que tiene que ver con que en ese momento se van a instalar los patrones de apego. Entonces, en ese momento es en el momento en que mi hijo se va a enamorar de mí y yo me voy a enamorar de mi hijo. Tal cual. En esa hora. Después se puede reparar. Pero en esa hora, si nos separan, nos dañan. Hay dos como ramas dentro de la pediatría que se ven muy evidenciadas acá, que se ven muy evidenciadas acá en La Plata. Acá en La Plata vos tenés 2 grandes hospitales, que son el Hospital Sor María Ludovica, con mucha complejidad, y tenés el Hospital Noel Esbarra. La atención en los 2 hospitales es distinta porque el foco de la patología es diferente. En el Hospital de Niños es más biológica y en el Hospital Esbarra es más holística, se contemplan otro tipo de factores. Para resumirlo, por ejemplo, un chiquito con asma neonatal o con asma pediátrica, se estudia el vínculo entre la relación madre-hijo. Eso es fundamental. Que no se contempla en el otro hospital. Tenemos que pensar digamos, tanto en el parto, en realidad en todo lo que tiene que ver con la salud, tenemos que empezar a pensar en la interdisciplina. O sea, nosotros, yo por ejemplo, donde tengo un equipo, que mi espacio se llama UMI Psicología Perinatal y Crianza, y trabajamos con una partera y ahora estamos viendo la posibilidad de la continuidad de cuidados. Más que nada lo que tiene que ver con el espacio en el que trabajamos es un espacio grupal, entonces las parejas se conocen, comparten dudas, comparten inquietudes y bueno, la partera se ocupa más de la parte de la fisiología y demás del embarazo y parto y yo me ocupo más de lo que es el acompañamiento emocional. Pero digo, en este sentido de la interdisciplina, porque la continuidad de cuidados, esto que vos decías, bueno, en realidad hay muy poco estudio posterior porque quizás los psicólogos tampoco estamos muy metidos, no estamos, digamos, dentro de los equipos de salud. La psicología perinatal está en el Anagoitía y en algunos otros hospitales de Buenos Aires, pero acá en La Plata no mujeres está. Pueden por la cuestión de la vivencia, pero los hombres, ¿dónde está el rol del hombre acá? Y al mismo tiempo la segunda pregunta, como para que no nos quedemos cortos con el tiempo, ¿cuál es el rol de la política? ¿Dónde están las leyes? ¿Dónde está el hombre? Y dónde el hombre, digo, al hombre, al macho, el padre, en esto, y dónde, porque todos se enfocan en la criatura y en la mujer, pero el padre, en realidad, digamos, históricamente la tarea de parir, criar es de la mujer, ¿no? Digo, hoy en día a nuestras rondas, por ejemplo, y hemos visto un cambio muy importante desde que iniciamos a estos años, porque vienen acompañadas, vienen con sus parejas y sus parejas preguntan tanto como las mujeres. El curso, todo con el padre. Todo, exactamente, y están muy preocupados por el tema de las intervenciones, por cómo cuál es el rol del padre cuando llega al hospital, por ejemplo. La mujer está en su mundo, en el planeta parto. Tiene que hacer los trámites, y el tiene hombre, que acompañarla. Digamos, tiene esa función de sostén y también es protagonista, porque la ley dice, bueno, que esté con un acompañante. Pero el acompañante es el padre o el padre también es protagonista de la escena. Claro. Porque son los dos los padres. Y la ley es la ley de los derechos de los padres e hijos, padres, madres e hijos, en el proceso de nacimiento. Entonces digo, quizás, digamos, a nivel familia, el protagonismo, empezar a pensar que el padre también es protagonista del parto. Tal cual. Y bueno, esta función de sostén y yo siempre digo que son los guardianes del nacimiento, así como están las parteras que guardianan todo el proceso. El padre es el guardián de que esta mujer esté conectada con el proceso. El sostén, y que todo lo que interfiere por psicológico papeles, y emocional, porque estés en un momento donde... Por eso digo, el hombre, el varón, ¿tiene que ir a hacer los papeles? No.
el varón tiene que estar sosteniendo a la mujer en su trabajo de parto, si es que la mujer quiere, ¿no? Sí, eso de que, bueno, vamos a cesárea, entonces anda a firmar la autorización para poder hacerlo y esperar que, qué sé yo ya me estaban abriendo y mi marido todavía no lo dejaban entrar. Y muchas veces a nosotras mismas, bueno, hay algo que es muy importante en el trabajo de parto, que es que la mujer no sea activada desde el neocórtex. O sea, lo voy a explicar, cualquier cosa que nos saque de nuestro proceso, que estamos, digamos, muy alejados, estamos con un cerebro muchísimo más primitivo en el trabajo de parto. Cualquier cosa que te haga pensar. Cualquier cosa que te haga pensar, por ejemplo, que te pidan el documento, te saca de ese proceso. Claro. Entonces, el carnet de trabajo social, dame esto, dame lo otro, dame los papeles, dame los estudios, dame esto. Decís, y tengo todo ahí, y muchas veces, perdón los hombres, pero las mujeres son los que ordenamos el bolso, las que tenemos esto, y el hombre te dice, ¿y esto dónde mi está? marido llevó el bolso que no era. Por eso no es el momento. Y cuando no es el momento. ¿Sabes lo que le decimos a los padres nosotros? Que en una hoja pongan todos esos datos que imaginan, o que nosotras imaginamos que les pueden llegar a pedir. Entonces directamente le dicen a la enfermera o la que sea la administrativa, es todos estos datos, todo lo que vos necesitas. Son todas mala onda, directamente te dicen, yo por mi obra social tenía una habitación para mí sola, y no estaba preparada, y tenían que echar al que estaba ocupándola, pero todavía, como quería el desayuno, todavía no se había ido. Y no la habían limpiado. O sea, vos ibas con una expectativa y ya la realidad te mostró, también es esto, ¿no? La lectura de las expectativas con las que una llega. Y al mismo tiempo tampoco te la reservan, porque yo sabía que ya me internaban al otro día. Yo sabía que ya me internaba. Entonces, pero la habitación del hospital no te la reservan. ¿Por qué no te la reservan? Porque si antes entra una persona que no tiene obra social, la paga. ¿Entendés? Claro. En cambio, si entro yo, me la cubre la obra social, pero si no, la paga otro. Entonces, de última, a mí me mandan con la habitación compartida. Por eso yo quise diferenciar el público del privado, porque en el privado se juega solamente con un tema económico. Es el tema económico el que prima por sobre la salud de la embarazada y del chiquito por nacer. Entonces, no podemos tener en cuenta ese factor para tamaña decisión. Y déjame que diga algo. Todo el sistema de salud tiene que empezar a funcionar mejor, porque en el Hospital de Niños de acá de La Plata es un hospital para complejidad, para alta complejidad. Claro. Entonces, nunca debería el Hospital de Niños de La Plata atender a un chiquito por una consulta de niño sano o una consulta de una crisis de asma, porque eso es baja complejidad. Esto va a ser para otro programa también, para que lo tengas en cuenta, Mer, pero muchas veces los nenes terminan internando por el mal trabajo de las parteras al sacarlos, porque terminan con fractura de cráneo, con fractura de clavícula. Bueno, nosotros hablamos psicológicos. Claro, por eso, una parte son las intervenciones que ocurren sobre el cuerpo de la mujer y otras cosas son las intervenciones, a veces innecesarias. Sí, o intervenciones que hoy en día la Organización Mundial de la Salud ya deja de recomendar, como por ejemplo las sondas. Claro. Sí, que un bebé llegue al mundo y le pongan 2 sondas, una nasogástrica y otra anal, sin primero chequear si, por ejemplo, no hay meconio. Digo, si hay meconio es porque está todo bien. Antes, ¿no? Porque antes se decía la permeabilidad de membranas. Claro. Y si no se lo hacía. Claro. Entonces, vos fijate lo que se decía en los hospitales. Bueno, pero si no estaba, lo hacíamos de paso con la sonda. Claro. Sí, este es famoso por las dudas. El tema, ¿no? de la cesárea de que adelantás el parto natural porque lo adelantás, entonces el cuerpo no le avisa, por ejemplo, a los pechos que tienen que mandar la lactancia. Entonces muchas mujeres que tienen cesárea no pueden amamantar porque todavía no les llegó la señal, o sea, el cuerpo no se enteró Claro. El cerebro no se enteró de que el bebé salió porque lo arrancaste, lo sacaste, no salió como, entonces no se genera la leche para poder amamantar, termina en depresión. Eso es la cadena de intervenciones, o sea, y muy probablemente ese bebé no nazca. Digo, si hubo una intervención de una anestesia, ese bebé no nazca con toda su vigorosidad como para conectar con la teta. Porque está anestesiado. Porque inevitablemente hay estudios que certifican que la anestesia pasa por el cordón umbilical. Tal cual, y al mismo tiempo el líquido del pulmón del bebé. Por eso están las intervenciones a las mujeres, las intervenciones al recién nacido, y en todo esto lo que se juega es la salud psíquica y física de las díadas, digamos, ¿no? Y con todos los impactos después en el vínculo. Digo, un bebé que no pudo ver a su mamá ni bien nació, que no fue puesta al pecho, está interrumpida la lactancia, probablemente después con un montón probablemente incluso después lo que falta es el apoyo para esa mujer que parió por cesárea y que puso a su bebé al pecho y que no puede amamantar, falta todo lo que es el apoyo, digamos, en lactancia, que también muchas veces es fallido en los hospitales, porque estoy segura de que vos cuando saliste no fue ninguna puericultora
o quizás alguna enfermera muy macanuda que te indica la posición y seguramente estuviste, muchas mujeres estuvimos con los pezones agrietados por la mala postura. Digo, es una cadena de intervenciones. Hay muchas cuestiones. Yo creo que por lo único que estoy de acuerdo es el tema del cordón, a veces cortarlo más fácil por el tema del grupo sanguíneo. Por ejemplo, bueno, si es negativo, eso, bueno, lo cortás, eso... Sí. Yo creo que es una de las desconozco mucho, soy negativo, pero sabía que era la única indicación en la que el corte es inmediato. Yo soy negativa, entonces no se sabe si mi hija es positiva o negativa. Entonces, en el caso de que sea positiva, el contacto de sangre, eso puede llegar a generar que yo en los futuros embarazos tenga un aborto. Pero es una de las pocas indicaciones. Por lo general, una de las indicaciones de del corte, en realidad dicen corte tardío, pero es en realidad corte oportuno, es hasta que toda la sangre de la placenta pasa al bebé, y eso es un shock de un montón de cosas que después vemos que hay bebés con, no sé, que le tienen que dar suplemento de hierro, y en realidad si le hubiesen dejado pasar toda esa sangrecita que corre por el cordón ya hubiese sido. Bueno, pero la madre al ser negativa lo cortan por las dudas. Sí, esa es una indicación, por eso digo, también tenemos que diferenciar lo que es el intervencionismo, es esto de intervenir por intervenir, y la intervención necesaria. Exacto. ¿No? Esto de, bueno, muchas veces quizás una episiotomía sea necesaria y le tenemos que indicar a la paciente por qué fue necesaria en su caso, ¿no? Y que no se quede con esa idea de que la intervinieron, que le hicieron un corte porque sí. Te voy a hacer la última pregunta. Dale. Y con esto te agradezco muchísimo. Dale. Y obviamente te invito a que vengas todas las semanas. Y dame 2 minutos para que cuente de las actividades de esta semana. Sí. ¿Cuál es el rol de la política y de las leyes en este momento? Porque hay una ley nacional, pero no hay una ley provincial y al mismo tiempo no se cumple. Claro, el gran tema es que se cumpla. A ver, la ley es perfecta por donde la mires. Es una ley que, siempre digo que es una ley que surge para reglamentar lo obvio, porque en realidad es lo obvio que tiene que ocurrir en las escenas de nacimiento, ¿no? El respeto. Lo que sí creo que tiene que haber a nivel, digamos, público, empezar a implementar acciones que tengan que ver con que se pueda, digamos, justificar el cumplimiento. A esto quiero decir que se pueda juzgar a aquellos que incumplen con la ley, porque sabemos que la incumplen y hay un montón de posibilidades. Pasa que las denuncias son muy pocas, las mujeres tenemos que empezar a denunciar, lamentablemente. Sí, pero hay que ver, porque tenés que llegar a la historia clínica y tiene que estar figurar en la historia clínica y muchas veces no lo ponen. Muchas veces las historias clínicas están dibujadas y muchas veces las mujeres nos damos cuenta mucho tiempo después. A mí mi alta me lo dio la partera, no me lo dio mi obstetra. Y está mal eso. Claro. Y eso te das cuenta después. No, yo creo que lo que sí tiene que haber es el juzgamiento a aquellas personas que las incumplen, ¿no? Y tener la posibilidad de implementar equipos de salud interdisciplinarios, que es esto lo que nosotros quizás estamos peleando con la introducción de la psicología perinatal en el campo del nacimiento, porque la verdad que genera muchísimos beneficios para el equipo. El equipo de salud también, el cuidado del equipo de salud es parte de la psicología perinatal, porque sabemos que las parteras están estresadas, que los médicos están estresados, y que trabajando interdisciplinariamente podemos aportar. Mer, estaría bueno que senadores y diputados se pongan respecto a esto, en el caso de Francia Saintud, Carolina Píparo. Hoy hay una reunión, una mesa de trabajo. Sí, a las 14 horas me parece. 16:30 en diputados. 16:30. Pero al mismo tiempo esto está manejado por la Unidad Ciudadana. Es un buen tema para que se junten las oposiciones. Sí, totalmente. Sí, en realidad es un problema de salud pública. Entonces, creo que la idea de sumar y de poder unir criterios a la hora de defender a las mujeres. Que no importan los colores políticos. Tal cual. Somos todas mujeres y estaría bueno. Inclusive los hombres, ¿no? No, a eso voy también, ¿no? Es que en realidad es un problema, una problemática de salud de la que nos tenemos que hacer cargo todos, los hombres, las mujeres, porque tiene que ver con el futuro de nuestras generaciones, en realidad. Contame del curso y te agradezco muchísimo la visita. Desde el colegio instalamos y creamos desde el Colegio de Psicólogos Distrito 11 creamos la Comisión de Psicología Perinatal. Desde el año pasado, este año iniciamos con un curso intensivo para poder acceder a la formación que muchas pudimos hacer, pero en otros lugares. La instalamos acá en La Plata. Es un curso intensivo de 1 año, la idea es poder hacer la carrera, que ya estamos trabajando para eso. Y el colegio adhiere a todas las actividades de esta semana. Hoy no, mañana está la charla en la Plaza Islas Malvinas,
está a cargo de varias, somos muchas las organizaciones que estamos trabajando con el tema de parto respetado acá en La Plata. Es a las 17:30. El jueves va a estar el documental Parir, que es de una agrupación de Buenos Aires que se llama Las Casildas, también a favor de todo lo que tiene que ver con el parto respetado. Creo que va a estar en medicina, así que es un gran temón que Parir se instale en medicina. Creo que está a las, ya te digo, a las 4 de la tarde me parece. A las 2 de la tarde. Bien. Y después nosotros cerramos con una ronda abierta en UMI, que en realidad lo que traemos relatos de parto porque creemos que hay que escuchar la voz de las mujeres en este escenario. Tal cual. Es lo más importante. Tal cual. Bueno, Mer, te agradezco muchísimo y nos estamos viendo seguido, porque la verdad es que esto hay tantos temas, tantas cosas, hay un montón de cuestiones y esto no es solamente algo de la mujer, esto es algo del hombre también. Así que y convengamos que el hijo es del hombre y de la mujer y muchas veces también inclusive está la pareja tanto de dos mujeres como de dos hombres ni hablar de las hay un montón de cosas nuevos modelos para de familia, tal cual. Entonces tenemos muchísimos temas para hablar y te agradezco muchísimo que hayas gracias venido. a ustedes. Bueno, llegamos al final